Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Y quiero empezar diciendo que esta no es una charla común y corriente, no es una simple revisión superficial de conceptos. Definitivamente no lo es. Exacto. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, una inmersión total sobre las fuerzas invisibles que rigen absolutamente todo en nuestro universo. La misión de hoy, y es una misión ambiciosa, es dominar un concepto fundamental de la física clásica. Y lo importante aquí es que lo vamos a hacer sin que nadie se sienta abrumado, ¿verdad? Totalmente. Queremos entender la ley de Coulomb, pero entendiendo el verdadero significado detrás de los números, no solo memorizando ecuaciones. Claro, o sea, vamos a desentrañar los secretos, la mecánica real de cómo funciona esta ley. Y para estructurar este análisis, pues nos hemos sumergido en varias fuentes excelentes. Así es. Y también incorporamos los aportes del canal Electrónica, Microcontroladores y más, que complementa súper bien toda esta visión técnica. Digamos que obtenemos una perspectiva completísima, desde la teoría más abstracta hasta la aplicación matemática que puedes tocar, por así decirlo. Y a ver, la razón por la que estamos dedicando tiempo a esto es vital. Digo, usamos electricidad todos los días. Quienes nos escuchan ahora mismo tienen pantallas encendidas, baterías funcionando. Sí, microprocesadores a toda marcha. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo interactúan realmente las partículas fundamentales a nivel microscópico? ¿Qué fuerzas deciden si dos partículas se van a atraer o se van a rechazar con una violencia increíble? Esa es la gran pregunta. Y bueno, antes de meternos de lleno a diseccionar la ecuación matemática, creo que es indispensable establecer un poco la base histórica. Totalmente de acuerdo. Adelante con eso. Pues mira, basándonos en el material de A Cierta Ciencia, hay que recordar que en el sistema internacional, la unidad de medida para la carga eléctrica es el coulomb. O coulombio, como le dicen en algunas partes. Ajá, coulombio. Y este nombre no es casualidad. Es un honor directo a Charles Coulomb, el científico francés que propuso esta ley en el siglo XVIII. Un tipo brillante, sin duda. Digo, hay que imaginarse estar en esa época sin los instrumentos de medición que tenemos hoy. Oh, claro, observación pura y dura. Exacto. Entonces, para quienes nos están sintonizando, ¿qué significa todo esto realmente? Si quitamos el ruido matemático inicial, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Bueno, la esencia de la ley sirve para calcular la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión. Esa fuerza que actúa entre dos cargas eléctricas. Pero, y esto es clave, estas cargas deben estar en reposo y separadas a cierta distancia. O sea, estamos hablando de electrostática pura, cargas quietas. Exactamente, cargas estáticas. Y esto nos lleva a la dinámica de atracción y repulsión. Ah, la famosa regla de oro de las cargas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La regla básica es súper intuitiva, la verdad. Si las cargas tienen el mismo signo, Digamos, positivo con positivo. exacto, o negativo con negativo, si son iguales, hay una fuerza de repulsión masiva. Hacen todo lo posible por alejarse. Se rechazan mutuamente. Sí, pero si tienen signos diferentes, una positiva y una negativa, ahí ocurre la magia de la fuerza de atracción. Se buscan. Y si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia por completo. Porque, a ver, esta simple regla binaria es literalmente lo que mantiene unidos a los átomos. Es el pegamento del universo. Exacto, el pegamento. Todo lo que existe, la solidez de los objetos que tocamos, depende de que esta fuerza electrostática funcione sin fallas, tal y como Coulomb la describió. Bien. Vamos a desempacar esto a un nivel un poco más profundo, porque la teoría está clara, pero la física exige números. Exige saber el cuánto. Así es. Y no quiero que la ecuación suene intimidante para nuestra audiencia. La fórmula es la siguiente. F es igual a K multiplicada por Q1 por Q2. Ajá. Y todo eso dividido entre D al cuadrado o R al cuadrado, dependiendo del libro de texto. Es la fuerza electrostática total. Y siempre, como bien recalca Cierta Ciencia, se expresa en newtons. La N mayúscula. Claro, newtons. Es la moneda estándar para medir fuerza en física. Perfecto. Y luego tenemos Q1 y Q2 en la parte superior, en el numerador. Que son los valores de las dos cargas. Medidas en coulombs, claro. Y al estar multiplicándose ahí arriba, nos indican una proporcionalidad directa muy sencilla. A mayor carga, mayor fuerza. Así de simple.
Si la carga crece, la fuerza empuja o jala más fuerte. Pero la verdadera genialidad de esta ley no está en las cargas, está en la parte de abajo de la división. La distancia. La D o la R medida en metros. Y aquí es donde se pone realmente interesante la física, porque la distancia está elevada al cuadrado. Monumental ese detalle. Es una proporcionalidad inversa al cuadrado. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Significa que mientras menor sea la distancia, la fuerza no crece poquito, crece exponencialmente. O al revés, si alejas las cargas al doble de distancia, la fuerza no cae a la mitad, cae a una cuarta parte. Y si las acercas a la mitad de su distancia original, ¡pum!, la fuerza se multiplica por 4. El espacio físico actúa como un amplificador súper agresivo. Totalmente. Pero, a ver, para que toda esta geometría funcione y nos dé newtons reales, nos falta el anclaje del universo, La famosa constante K, la constante de proporcionalidad electrostática. que según los datos que presenta Inge Darwin en su tutorial, el valor en el vacío es aproximadamente 8.99 por 10 a la 9. Ajá. Pero para facilitar la vida y los cálculos de quienes estudian, se suele redondear. Se redondea a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre culón cuadrado. 9.000 millones. Es un número colosal, y lo que nos dice es que la fuerza electrostática es inherentemente inmensa. Las constantes físicas son como los cimientos inamovibles de las matemáticas del universo. Sí, puedes cambiar las cargas o moverlas, pero la K siempre va a estar ahí, constante. Dictando las reglas del juego. Me encanta. Ahora, la teoría está muy bien, pero para que esto realmente se fije en la mente, tenemos que llevarlo a la práctica. A resolver un problema. Exacto, el problema paso a paso. Y vamos a usar el escenario específico que plantea Inge Darwin y que también se complementa con la visión de electrónica, microcontroladores y más. A ver, planteemos el escenario. Los datos son estos. Tenemos una carga 1 Q1 de 3 microcoulombs y está separada por una distancia de 2 metros de una carga 2 Q2 de menos 8 microcoulombs. Listo. La gran pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción? Y sabemos que es de atracción de inmediato por los signos, una positiva y una negativa. La regla de oro aplicada. Pero bueno, antes de meter números a la fórmula como locos, tenemos que preparar los datos, hacer las conversiones vitales. Claro, porque la constante exige metros y coulombs puros. Y aquí tenemos microcoulombs. Así es. Y el prefijo micro significa 10 a la menos 6. Notación científica pura. Entonces nuestros 3 microcoulombs son en realidad 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo mismo con la carga 2, menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia ya está en 2 metros, así que nos ahorramos esa conversión. Pero, y lo fascinante aquí es el detalle sobre los signos en el cálculo algebraico. Uy, sí, cuéntanos sobre eso. Como el problema nos está pidiendo específicamente la magnitud de la fuerza, podemos dejar de lado el signo negativo de la carga 2 al hacer las operaciones. O sea, ¿trabajamos la carga 2 como si fuera un 8 positivo? Exactamente. El signo original negativo solo nos servía conceptualmente para saber que las cargas se estaban atrayendo. Para buscar la magnitud, que es un valor absoluto, omitimos ese signo menos. Lo cual nos salva de un montón de errores de signos arrastrándose por toda la libreta. Es una técnica de supervivencia matemática básica. Ok, entonces, tenemos nuestras cargas positivas para el cálculo. 3 por 10 a la menos 6 y 8 por 10 a la menos 6. Vamos a ejecutar la matemática detallada. Hablemos del numerador primero. Multiplicamos las cargas básicas. 3 por 8 nos da 24. Súper sencillo. Y ahora la notación científica. Tienen la misma base, ese 10. Se conserva el 10. Y por las leyes de los exponentes, al estar multiplicándose, simplemente sumamos los exponentes. Menos 6 y menos 6 nos da menos 12. Perfecto, entonces el numerador nos queda como 24 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora el denominador. La distancia elevada al cuadrado. Que eran 2 metros, así que 2 al cuadrado es 4. Tenemos 4 metros cuadrados en el denominador. Hacemos la división central de la fórmula. Ese 24 de arriba dividido entre el 4 de abajo. 24 entre 4 es igual a 6. Y conservamos la base 10, así que nos queda 6 por 10 a la menos 12. Ya casi estamos. Ahora entra en escena la constante K, nuestro peso pesado. Ese número inmenso,
Multiplicamos nuestro 6 por 10 a la menos 12 por la constante, que es 9 por 10 a la 9. Hagamos primero los números enteros. 9 por 6 es 54. Y ahora operamos los exponentes de la base 10. Tenemos el 9 positivo de la constante y le restamos el 12 de nuestro cálculo anterior. 9 menos 12 nos da un exponente de menos 3. Por lo tanto, el gran resultado final. La magnitud de la fuerza electrostática es 54 por 10 a la menos 3 newtons. Y si lo queremos ver en formato decimal, que a veces es más fácil de digerir visualmente, movemos el punto 3 lugares y nos da 0.054 newtons. Es genial cómo todos esos números gigantes y minúsculos colapsan en algo tan limpio. De hecho, en el canal Inge Darwin, el instructor verifica esto visualmente en una calculadora al final del video. Es súper satisfactorio ver cómo la calculadora arroja exactamente el 0.054. Sin fallo alguno. Y como nota rápida al margen, algo que menciona también el autor. La representación de este resultado decimal varía según la región geográfica. Ah, claro. ¿La coma o el punto? Sí, en muchos de nuestros países en Latinoamérica se escribe 0,054. En otros se usa el punto. Es una simple convención de formato. El valor de la fuerza es exactamente el mismo. Exacto. No altera en nada la física detrás del número. Entonces, a nivel de magnitud humana, 0.054 newtons parece casi nada. Es como sostener una basurita en la mano. Pero a escala de partículas, a nivel microscópico, que es donde operan estos microcoulombs, es una fuerza bruta impresionante. Generaría una aceleración instantánea en partículas de masa tan pequeña. Ese contraste de escalas es lo que hace a la física tan alucinante. Sí, porque nos muestra que las reglas cambian dependiendo del tamaño del escenario. Bueno, creo que hemos desglosado esto de manera bastante integral. ¿Por qué dirías que todo este proceso que acabamos de hacer realmente importa? Si sintetizamos todo el viaje de hoy, hemos visto cómo la simple regla de los signos gobierna la atracción y repulsión. Entendimos la severidad geométrica de la distancia en el denominador. La famosa ley de la inversa al cuadrado. Así es, e incluso calculamos magnitudes precisas combinando notación científica con la constante universal. Importa porque todo este ejercicio matemático abstracto es en realidad la descripción más fiel de la realidad tangible. Es el código fuente de la materia. Exactamente. Esto plantea una pregunta importante. Si una fórmula tan elegante dicta con tanta autoridad cómo interactúan dos simples cargas estáticas separadas a 2 metros, ¿qué significa eso para sistemas más complejos? Esa es la escala real del problema. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con una imagen mental poderosa para cerrar el análisis de hoy. A ver, cuéntanos. Acabamos de tomarnos varios minutos para calcular cuidadosamente la fuerza de atracción para solo 2 pequeñas cargas estáticas, 2 partículas. Una operación que nos tomó tiempo desglosar. Ahora imaginen por un segundo la complejidad matemática absoluta que está ocurriendo a nuestro alrededor. Los billones y billones de atracciones y repulsiones invisibles que están sucediendo en este preciso instante de manera simultánea, tan solo para mantener unida la pantalla del dispositivo desde el que se está reproduciendo este audio. Uf, la cantidad de operaciones. El universo está calculando la ley de Coulomb para cada átomo de ese cristal, infinitas veces por segundo sin equivocarse nunca. Es abrumador y fascinante a la vez. Es como si la realidad fuera el superordenador más eficiente posible. Definitivamente lo es. Esperamos que este análisis les permita virar el mundo físico cotidiano con nuevos ojos y, sobre todo, con un aprecio renovado por esa matemática invisible que nos sostiene. Sigan alimentando esa curiosidad y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.